En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por sumaros a este espacio virtual enmarcado en el convenio de colaboración de Fundación CERMI Mujeres y Fundación ONCE. Es el segundo webinar que realizamos después del que tuvimos el pasado mes de julio, donde hablamos sobre el papel de la mujer en la pandemia del coronavirus, con la intervención de la ministra de Servicios Sociales y Promoción de la Mujer de la República Árabe Saharaui Democrática, Suelma Beirut. Hoy abrimos este webinar que lleva por título La percepción social de la masculinidad en la violencia de género, con un ponente de altura como es Miguel Lorente Acosta. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todas las personas que hacen posible que realicemos hoy este trabajo. Gracias a Jorge y a Elena, también a Lidia y a Ana y a Olga, las intérpretes de lengua de signos que están hoy aquí trabajando para que esto sea posible. Queremos que sea un espacio participativo y para ello podéis interactuar cuando consideréis a través del recurso de preguntas y respuestas que está abajo en la pantalla. Después de la intervención de nuestro ponente, de Miguel, tendremos también con nosotros a Maite Antona, periodista de Servimedia, que será quien moderará y vertirá pues, las opiniones y reflexiones que hayáis realizado todas aquellas personas que lo deseéis. Y finalmente, para cerrar, para clausurar, tendremos con nosotros a Ana Peláez Narváez. Ana es vicepresidenta primera ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional del Grupo Social 11 y desde el 2019, es miembro del Comité de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Esperamos de corazón que este espacio, que durará aproximadamente hora, 10 minutos, hora y cuarto, sea de vuestro interés. La macroencuesta última del 2019 sobre la violencia de género vuelve una vez más a arrojar datos realmente preocupantes sobre la dimensión de la violencia de género. Una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y si hablamos de violencia física y o sexual, estamos hablando de un 13,8%. En el caso de las mujeres con discapacidad, en un 20,7%. La violencia es un mecanismo de control social para mantener el status quo de los hombres, de la dominación masculina. El sistema patriarcal exculpa a los hombres que ejercen la violencia contra las mujeres. Es una conducta pues, esperable y libre de cualquier responsabilidad. Esto es así a partir de patronos que se aprenden y que se transmiten de generación en generación. La Fundación ONCE y la Fundación CERMI Mujeres realizan este webinar para analizar características y elementos diferenciales de la violencia contra la mujer. Y en este caso hoy queremos poner el foco en el maltratador, para acabar con muchos de los mitos que se han levantado sobre ella
y reconocer que no hay una figura única de maltratador, sino que es un grupo heterogéneo y que sí que tienen algo en común, que es que han tenido alguna relación sentimental o tienen con la pareja o expareja. Y yo, sin más preámbulo, voy a presentaros al ponente, a Miguel Lorente Acosta, que es doctorado en medicina, especialista en cirugía y médico forense desde el año 1988. Es profesor de la Universidad de Granada y asesor del vicerrector en materia de igualdad. Ha sido director del Instituto de Medicina Legal de Granada y coordinador de los institutos de medicina legal de la Comunidad de Andalucía. Ha sido también director general de la Asesoría Jurídica de Víctimas, perteneciente a la Consejería de Justicia de Andalucía, y figura como experto en muchos de los informes anuales que emite el Observatorio de Violencia. Y si esto no era poco, el pasado 6 de este mes ha sido nombrado patrono de la Fundación CERMI Mujeres, de lo cual nos congratulamos de que sea así. Ha sido también delegado de Violencia de Género del Ministerio entonces de Igualdad durante 3 años, desde el 2008 al 2011, y es autor de muchas publicaciones y obras. Colabora habitualmente en distintos periódicos, como es el periódico El País y el Huffington Post. De sus obras destacamos, entre otras, Los nuevos hombres nuevos, El rompecabezas, Anatomía del maltratador, y el reciente libro publicado, Autopsia del machismo. Miguel ha sido galardonado en numerosas ocasiones, merecidamente, por su trabajo y su implicación en favor de la igualdad y contra la violencia de las mujeres. Sin más, Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Es un verdadero honor tenerte aquí hoy con todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Teresa, por tus palabras, por tu cariño y afecto, y muchísimas gracias también a la Fundación 11 y a la Fundación CERMI Mujeres por juntarme con todas vosotras, con todos vosotros, y poder compartir algunas ideas y referencias sobre temas que nos preocupan y que nos preocupan desde hace muchos años, pero que el tiempo no está logrando resolver, ni siquiera de presentar la solución cercana, ¿no? Estamos hablando de violencia contra las mujeres y el papel de los hombres y de la masculinidad, y el hecho de que todavía tengamos que estar analizando, cuestionando muchas de las iniciativas que se toman, no solo a nivel social en cuanto a planteamientos, críticas, opiniones, sino también incluso algunas de las cuestiones que se plantean a nivel institucional, significa que tenemos que trabajar, que tenemos que continuar en ese recorrido que llevamos años realizando, y que estando cada vez más cerca no evita, no impide que surjan pues nuevos obstáculos, nuevas resistencias que tienen que ser abordadas. Por lo tanto, creo que trabajar esta línea de análisis crítico, tratar de acercarnos a lo que los hombres, la masculinidad, genera alrededor de la violencia, es una forma de entender el significado de la propia violencia. Y para tratar de analizar esta situación, voy a utilizar una presentación en la cual pues utilizaré algunos datos que nos permitan pues facilitar el seguimiento y hacerlo de manera más, digamos, dinámica, ágil, o al menos más llevadera, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante tomar conciencia del significado de una realidad que viene caracterizada por la desigualdad, la discriminación, la violencia, no como una consecuencia de elementos o factores que hayan podido suceder en los últimos años o en alguna crisis ocurrida un tiempo atrás, sino que forma parte de la historia y de la normalidad histórica que ha caracterizado las relaciones
de hombres y mujeres en la sociedad y en los distintos contextos, especialmente en el medio familiar y en la relación de pareja, donde nos referimos ahora, pero también fuera de ese tipo de escenarios y contextos, puesto que la violencia de género, como muy bien sabéis, es mucho más amplia y se manifiesta también en el espacio público y en otros escenarios habitualmente alejados o diferentes a la relación familiar o doméstica. Y en ese sentido, la percepción que puede existir viene marcada por lo que la sociedad entiende que ha sucedido. Es decir, hay una diferencia entre lo que es el estímulo, la realidad objetiva y lo que se interpreta sobre esa realidad, que es, de alguna manera, lo que la percepción facilita a través del significado que se le otorga. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de esa construcción androcéntrica, cuando hablamos de la cultura, estamos hablando del conocimiento, de los elementos, del marco de referencia en el que ocurre la realidad y en el que se le da significado a la realidad que sucede, a la realidad que ocurre. El machismo no es conducta como expresión de esa cultura que lleva a entender que determinadas actitudes, comportamientos tienen un sentido, un significado, bien como parte de la estrategia para mantener el orden, de ahí la normalidad que envuelve a la violencia contra las mujeres, pero también como una forma de responder cuando ese orden se ha alterado, ¿no? Esa idea de corregir o de castigo que envuelve a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres con las que mantienen o forman una relación de pareja. Y en ese sentido es importante que cuando nos referimos a cultura veamos que esa construcción cultural tiene esa triple dimensión en cuanto a la conceptualización, en cuanto a las referencias a la hora de integrar los elementos sobre la figura de los hombres y luego la expresión práctica a través del machismo que define completamente la realidad. Por eso, cuando hablamos de percepción de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, tenemos que ver el distinto impacto que tiene la posición de los hombres respecto a la posición de las mujeres. Como se recoge en la diapositiva, vemos que la posición del hombre individual viene marcada por su pertenencia al grupo de hombres, porque al final ser hombre, con esa masculinidad, significa ser reconocido como hombre por otros hombres. No es solo una cuestión individual, una cuestión de mantener unas directrices, unas referencias propias de los hombres, sino que si no eres reconocido como hombre por otros hombres, al final pierdes tu reconocimiento, pierdes tu posición como hombre. Y esa posición de los hombres viene definida por la masculinidad, que a su vez es construida sobre lo que la cultura ha decidido que debe ser la masculinidad para defender esas posiciones patriarcales o androcéntricas. La circunstancia es clara, puesto que quien define la realidad es la cultura a través de lo que los hombres han decidido que debe formar parte de la realidad. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero la diferencia que quiero destacar en este momento para entender que la percepción de la violencia contra las mujeres viene marcada por lo que los hombres deciden que se debe percibir como referencia social, es que mientras que la posición de las mujeres está construida sobre una situación similar, pertenencia al grupo de mujeres y esos elementos que la cultura ha definido para las mujeres como propios, como adecuados, como elementos de reconocimiento, esa situación viene marcada no por lo que las mujeres han decidido, sino por lo que la cultura, a través de lo que los hombres han impuesto, han definido. Por lo tanto, la capacidad de condicionar la realidad desde las posiciones de las mujeres viene muy limitada por esa imposición, por esa limitación que los hombres han impuesto a través de la cultura. Vivimos una cultura androcéntrica que ha negado la aportación, la visión, la experiencia, el posicionamiento de las mujeres como parte de lo común, como parte de lo universal. Lo ha integrado como elementos adecuados para determinados escenarios, pero no como algo sobre lo cual podemos identificarnos o podemos integrar como ciudadanos, como ciudadanas, entendiendo que puede y que tiene que ser parte de lo común. Por eso hay un elemento aquí que he dibujado con esta señal de prohibición, porque precisamente para dificultar e impedir la incorporación
de lo femenino, de lo de las mujeres a lo universal, se ha identificado la idea de hombre sobre la negación de la mujer. Es decir, ser hombre es no ser mujer. Y esa negación de lo femenino en lo masculino es como una barrera que impide incluso la incorporación indirecta de lo de las mujeres al escenario de lo común, de lo propio, según la construcción masculina. Desde el punto de vista práctico, tenemos que esa visión, por tanto, de la violencia de género o de la situación de la violencia contra las mujeres en la sociedad viene definida por la percepción social de los hombres, y la percepción social de los hombres viene determinada por la percepción de la masculinidad como construcción común que da significado y sentido a esa percepción. De manera que tenemos como un doble mecanismo de refuerzo. La sociedad impone una manera de entender la realidad a través de lo que la masculinidad hace que los hombres decidan desde sus posiciones de poder, y esas posiciones de poder van determinando la realidad hasta el punto de reforzar, de retroalimentar la construcción social, la percepción social. Por eso es tan difícil, digamos, avanzar ante determinadas circunstancias relacionadas con la desigualdad e incluso ante la objetividad de la violencia contra las mujeres. Porque sorprende esa negación, ese rechazo, esa dificultad de entender que la violencia de género es una construcción social, sobre todo porque tenemos elementos objetivos que indican que aparece con una dimensión enormemente grave y con una trascendencia terrible para lo que es el significado de una sociedad democrática. Y los datos son muy claros. A día de hoy han sido asesinadas 1.072 mujeres en 13 años, solo en el contexto de la relación de pareja. Es decir, que las estadísticas, desde que se han puesto en funcionamiento, que ya vemos que es mucho tiempo, digamos, mucho tiempo después de haber sido necesario, es decir, estamos hablando de 2003, antes no había una estadística oficial segura para poder conocer cuántas mujeres eran asesinadas en la relación de pareja, pues desde el 2003, desde hace 13 años, son 1.072 las mujeres asesinadas. Y no existe una percepción social de gravedad, e incluso hay, como vemos, respuestas y propuestas desde las instituciones por parte de la ultraderecha, a veces con el seguimiento de la derecha, cuestionando esta realidad o incluso intentando ocultarla dentro de lo que es la violencia intrafamiliar o de la violencia doméstica. En cambio, cuando nos acercamos a otra referencia terrible, como es el terrorismo de ETA, vemos que sí existe esa percepción de gravedad, aunque ya ha dejado de existir, y se sigue utilizando como un argumento crítico con quienes están cerca de las posiciones, digamos, cercanas a los planteamientos del terrorismo. Y los datos son también objetivos. ETA en 42 años asesinó o ha asesinado a 855 personas. Y se sigue viendo como un problema grave porque lo fue, porque ha sido un problema terrible en nuestra sociedad, pero en cambio no se ve la percepción que se tiene sobre la violencia de género con 1.072 mujeres asesinadas, que todavía siguen siendo asesinadas, puesto que no hemos acabado con la violencia de género, da un significado completamente distinto. Y en esa visión androcéntrica que tiene el modelo sobre lo habitual, lo común, lo cotidiano, también vemos esa dificultad para identificar dentro de esa violencia a las mujeres con discapacidad, cuando representan aproximadamente el 7% de todas las mujeres asesinadas y cuando sabemos que están sufriendo la violencia de género en proporciones superiores a las mujeres que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, no hay una conciencia de esa realidad que sufren las mujeres con discapacidad y, por lo tanto, los mecanismos de respuesta para abordar esa situación no se adecúan a las circunstancias y a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, la detección, el diagnóstico, la atención, todo se ve dificultado y todo permite que la situación de violencia se mantenga sobre ellas. Y eso es por esa mezcla de lo individual, de cómo impacta la construcción cultural
en lo individual, ¿no? En la situación de cada una de las personas que asume las referencias de esa sociedad androcéntrica para interpretar la realidad. Y el resultado pues también es manifiesto, porque creemos que hemos superado un periodo histórico donde el machismo había sido superado, donde todavía quedan restos de esa construcción, pero de una manera mucho más, digamos, adaptada a la nueva realidad, y en verdad no es así. Es decir, puede haber cambiado la escenificación del machismo, puede haber cambiado el mensaje, puede haber cambiado las estrategias, pero los planteamientos siguen estando alimentando muchas de las decisiones. Y el ejemplo más significativo en estos últimos tiempos es probablemente el del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, cuando desde la tribuna del Europarlamento pidió que las mujeres cobraran menos, es decir, no solo no corregir la brecha salarial, sino que se regulara para que las mujeres cobraran menos que los hombres, porque como manifestó, las mujeres son, según su posición, que es común a la posición androcéntrica machista, las mujeres son más débiles y menos inteligentes. Por lo tanto, vemos que la construcción cultural está presente determinando la realidad y dándole significado. Y eso es muy importante, porque esos dos elementos son los que hacen la realidad práctica. Esa el doble mecanismo que tiene la cultura, que tiene el machismo, para, por un lado, determinar la realidad, es decir, que las cosas sean como tienen que ser, y por otra parte, darle significado a esa realidad, especialmente cuando se aparta de lo esperado, cuando se aparta de lo normal, de lo habitual, según los criterios que han establecido previamente. Cuando hablamos de determinación de la realidad, como ejemplo más gráfico, de manera rápida, tenemos la violencia contra las mujeres, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, vemos que la prevalencia a nivel global, a nivel planetario, de la violencia contra las mujeres solo en la relación de pareja es del 30,1%. Es decir, 30 de cada 100 mujeres en el planeta en algún momento de su vida sufrirán violencia por parte de sus parejas o exparejas. En nuestra región europea es del 23,2%. Es decir, que 23 de cada 100 mujeres sufrirán violencia en algún momento de su vida por parte de sus parejas o exparejas, lo cual ya refleja el impacto y la gravedad de la situación que estamos abordando. Pero como es una violencia de continuidad, que no son hechos aislados, mujeres asaltadas en una calle oscura una noche de invierno, sino que es una violencia cotidiana, una violencia del día a día, vemos que va creciendo y que puede llegar hasta el femicidio, hasta el homicidio de estas mujeres. Y los datos de Naciones Unidas en este sentido indican que las mujeres que son asesinadas cada año en el contexto de la relación de pareja y de las relaciones familiares son 50.000 mujeres. Y lo terrible es comprobar cómo desde el informe anterior, de 2013 a 2019, que es el último, se ha producido un incremento del 14,9% en el número de femicidios a nivel global. Un incremento que ha sido, digamos, común en todos los continentes, excepto precisamente en Europa, que ha habido un descenso del 9,1%. Esto, que es preocupante, puesto que significa que hay un incremento de la violencia de género en su expresión más grave, en los homicidios, también arroja un dato de esperanza y sobre todo un dato de compromiso y responsabilidad. Si es posible que los femicidios desciendan, como ha ocurrido en Europa, es posible que desciendan en cualquier lugar, porque al final el descenso se debe a las iniciativas, a las políticas, a la movilización social, a las actuaciones que han impedido que la impunidad con la que habitualmente se mueven o en la que habitualmente se mueven los agresores, pues vaya desapareciendo y que las medidas cada vez más vayan facilitando la salida de las mujeres de la situación de violencia y la recuperación o la reparación de todo lo que esta violencia ha ido produciendo a lo largo de los años en los que han vivido. Porque estamos hablando, de esas 50.000 mujeres asesinadas, estamos hablando de que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el planeta dentro del contexto de las relaciones de pareja y familiares, cada 10 minutos. Es decir, en el tiempo que hoy estamos hablando de violencia de género, probablemente pues 6 mujeres, 6, 7 mujeres van a ser asesinadas en algún lugar del planeta. Algo que está sucediendo continuamente y frente a lo cual la sociedad no tiene una percepción clara de esa realidad con toda su gravedad.
Y en gran medida es debido al otro elemento que tiene esa masculinidad a la hora de percibir la violencia de género y de compartir esa percepción para imponerla como referencia para toda la sociedad. Y me refiero a la capacidad de dar significado a la realidad y muy concretamente a la violencia contra las mujeres. Y voy a utilizar como ejemplo de esa capacidad de dar significado una noticia que apareció hace unos meses en la cual se recogía como un cliente en un restaurante, cuando abandonaba el restaurante, le toca el culo a la camarera. Vemos aquí las imágenes, un poco, digamos, ampliadas en el vídeo que compartía la noticia. Se ve como al pasar le toca el culo y tras esa conducta agresiva, violenta por parte del cliente, la camarera se va detrás de él, lo sujeta, lo sienta en una silla y, como vemos, le echa una reprimenda. Le cuestiona la conducta que ha llevado a cabo y lo critica. En ese momento, otro compañero llama a la policía y se presenta a la policía y ya resuelve la situación que se había producido. Pero lo que me llamó la atención fue que en el periodo transcurrido desde que se produce la agresión por parte del cliente hasta que finaliza, que son, como podéis observar en la diapositiva, son 5 segundos, y 5 segundos fue el periodo de tiempo que la mujer estuvo recriminándole al agresor la conducta que había llevado a cabo. Bueno, pues el titular de la noticia es muy significativo porque habla de la brutal reacción de una camarera a la que un cliente tocó el culo. Ella es calificada como brutal y él, como algo sin importancia, le tocó el culo. Bueno, pues eso es dar significado. Eso es hacer que quien lee la noticia, que es un público muy amplio, interprete la realidad sobre los argumentos, sobre los elementos que previamente se han considerado como elementos que definen ese acontecimiento, ese suceso. Y eso es algo que el machismo utiliza con esa capacidad de influir y que al final condiciona por completo el posicionamiento de la sociedad ante la violencia de género, ante la violencia contra las mujeres. El dato más objetivo, más significativo, es el que aparece reflejado cada mes en el barómetro del CIS. Barómetro del CIS que, ante una realidad caracterizada por el homicidio de 60 mujeres, cada año de media 60 mujeres son asesinadas y 600.000 maltratadas, es decir, cada año hay 60 hombres que asesinan y 600.000 que maltratan, pues ante esa realidad objetiva que aparece en las estadísticas y de la que tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, el porcentaje de población que considera que la violencia contra las mujeres está entre los problemas graves o entre los problemas más graves es un 0,6%, un 1%, 2%, un 3%. Es decir, cambia de mes a mes, pero siempre estamos hablando de porcentajes muy bajos de población que considera que el asesinato de 60 mujeres, que representa el 22% de todos los homicidios que se producen en nuestro país. En nuestro país la media de homicidios anuales, incluyendo la violencia de género, son 300 aproximadamente. Pues de esos 360 son producidos por hombres contra las mujeres con las que comparten o habían compartido una relación. Pues esa realidad sistemática que vemos que se repite año a año y que lleva a que en 13 años hayan sido asesinadas 1.072 mujeres, no es ni siquiera percibida como un problema grave, como una situación crítica en una sociedad democrática. Es más, los elementos que dan lugar a esta violencia, las circunstancias, las justificaciones, siguen estando presentes en gran medida y a veces son utilizadas para minimizar, para justificar o para contextualizar la propia situación violencia. Por lo tanto, tenemos una percepción androcéntrica de la realidad y esa percepción androcéntrica de toda la realidad es a su vez la que define la percepción que existe contra la violencia de género, contra la violencia dirigida hacia las mujeres. Y por lo tanto, todos estos datos nos indican que la construcción androcéntrica, que la construcción patriarcal necesita la violencia como argumento y como instrumento para mantener la injusticia social, los privilegios de los hombres a costa de los derechos de las mujeres. Porque todo lo que los hombres tenemos como privilegios, lo tenemos porque se lo hemos restado en derechos a las mujeres. Por lo tanto, en esa construcción inclinada de la desigualdad, la violencia de género no es una consecuencia,
sino que es un pivote necesario para poder mantenerla estable a pesar de su injusticia social. No debemos de ver solo la violencia de género como una consecuencia, como una manifestación de la desigualdad, sino que sin violencia de género, sin ese control, ese sometimiento, esa amenaza que ha existido para mantener las relaciones sobre las referencias del machismo, si no hubiera existido la violencia en algún momento de la historia, y estamos hablando de 10.000 años, en algún momento habría habido una respuesta mucho más tajante, mucho más crítica de la sociedad ante esa injusticia y habríamos acabado o habríamos empezado al menos a acabar mucho antes con esta violencia. El hecho de que forme parte de la normalidad, de la realidad, con todo su control, con toda su amenaza, con esa normalización, facilita que el machismo siga bajo esas mismas referencias y que la violencia siga siendo una realidad. Una realidad que, como venimos comentando, viene definida por lo que los hombres entienden que debe ser lo que forme parte del día a día y, por lo tanto, reforzarse en su construcción masculina al entender que las referencias y los parámetros que ellos consideran adecuados y justos se mantienen como referencia común. Y por eso encontramos a la hora de analizar la masculinidad elementos claves para entender esa posición o ese posicionamiento ante la violencia de género. En primer lugar, porque lo hemos apuntado al principio a la hora de definir el papel de los hombres y la posición androcéntrica en la definición de la realidad. En primer lugar, porque ser hombre no es solo tener una serie de elementos biológicos o comportarse de determinadas maneras ante ciertas circunstancias, sino que todo eso tiene que acompañarse del reconocimiento por otros hombres. Entonces, el hombre es un hombre para otros hombres, ¿no? Es un hombre entregado a lo que los otros hombres pueden reconocer de él, pueden valorar, para ser integrado dentro del grupo de hombres y, por lo tanto, tener acceso al reconocimiento, a los privilegios, etcétera, etcétera. Por eso, en las conductas masculinas hay ese elemento, digamos, de complicidad, ese elemento grupal, incluso en la violencia, comparten vídeos en las agresiones sexuales, lo estamos viendo, para que otros hombres vean lo que ese hombre o esos otros hombres han sido capaces de hacer y de esa manera ser reconocidos como más hombres dentro del grupo. Esa competitividad continua que hay entre los hombres, ¿no? Esas referencias de un hombre hacia otro, si eres hombre, dímelo a la cara, si eres hombre, sal a la calle, si eres hombre, dime esto, dime lo otro. Ese retar en la masculinidad, no solo en la conducta, sino en la propia esencia de lo que es esa persona, en esa hombría, en esa virilidad, forma parte de la dinámica de interrelación de los hombres y también influye en el uso de la violencia como elemento de masculinidad, como elemento de reconocimiento. Por lo tanto, muy importante el entender que el ser hombre es un concepto dinámico que requiere la aceptación y la aprobación por parte de los hombres y que no es un elemento estático que una vez que tú lo has conseguido ya no está en cuestión, sino que continuamente tienes que estar reforzándolo, demostrándolo para intentar subir, pero también para mantener el nivel alcanzado, ¿no? Entonces, ese reto es algo importante. Y como elemento esencial de ese reto está el alejamiento de lo femenino. El ser hombre es no ser mujer, ¿no? Los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con cocinas, los niños no se visten de rosa. Todos esos elementos al final van marcando esa identidad masculina sobre la negación de lo femenino. Y eso se perpetúa en el tiempo. Y finalmente, aunque la noticia tapa un poco, pero ha sido muy significativa en estas elecciones estadounidenses, la idea de mantener el orden. Los hombres se presentan a sí mismos como los garantes del orden, ¿no? Entonces, esa referencia de Trump a la ley y el orden refleja muy bien que es la ley y mi orden, es decir, mi ley para mantener mi orden. Entonces, todo eso refuerza toda la construcción patriarcal, toda la construcción androcéntrica y el uso de la violencia de género para mantener la esencia, no solo del orden, sino del significado, de esos valores masculinos como marco sobre el que analizar e integrar la realidad. Por lo tanto, vemos que la masculinidad tiene ese componente individual en lo que es la identidad, pero al mismo tiempo tiene el componente, digamos, de transformar, de cambiar, adaptándose a las nuevas circunstancias. Y ahí es donde la capacidad de muchos hombres se ve limitada o se ve cuestionada
por lo que el machismo ha impuesto. Es decir, a la hora de poder asumir alternativas distintas a la masculinidad tradicional, se produce un conflicto en muchos hombres que no asumen las consecuencias de esa elección, de esa posibilidad de elegir ser hombre de otra manera. ¿Por qué? Porque la elección de la alternativa, o en general la elección, viene condicionada por el reconocimiento de los otros, y por lo tanto, si tú te alejas del reconocimiento de los valores que son reconocidos por los hombres, vas a perder como hombre, no te van a considerar parte del grupo, y al mismo tiempo esa situación de no reconocimiento se traduce en pérdida de privilegios, ¿no? Se produce una percepción individual de que ha perdido privilegios por no formar parte del grupo de hombres, con lo cual eso influye de una manera negativa en la transformación de la masculinidad, y hace que muchos hombres, al no verse acompañados por otros hombres en esa transformación, pues se queden en un lugar intermedio, se queden en lugar, digamos, de nadie que rápidamente es asumido o es abordado por la masculinidad tradicional. No hay una posición independiente entre un hombre aliado feminista, un hombre por la igualdad, y un hombre machista bajo las referencias tradicionales. No existe esa neutralidad. O estás a favor de la igualdad, o estás haciendo con tu pasividad o con tu conducta que la desigualdad y el machismo continúen. Por lo tanto, es muy importante que los hombres entiendan que su transformación individual puede hacer algo para cambiar la realidad, puesto que supone romper con esa construcción y supone demostrar la falacia que envuelve al machismo. Porque el machismo que se construye sobre la idea de la superioridad de los hombres es una falacia, no existe tal superioridad. Existe el uso del poder y de la fuerza para imponer esa idea, para actuar de manera, digamos, referente a la hora de condicionar la realidad para que sea acorde a lo que ellos deciden, y luego para usar la violencia de manera que corrijan las desviaciones o castiguen las desviaciones, fundamentalmente castigando a las mujeres a través de ella, puesto que es el cuestionamiento más directo de esa construcción machista, de esa construcción patriarcal. Por lo tanto, la necesidad de trabajar para que los hombres rompan con todo esa construcción es un proceso, no es una cuestión que podamos resolver en cuestión de días, pero que es un proceso que tenemos que poner en marcha, ¿no? Porque conforme la realidad está cambiando, y está cambiando, hay una transformación de la realidad a favor de la igualdad, pues conforme esa realidad está cambiando, tenemos que incorporar a los hombres en esa transformación para, entre otras cosas, acabar y erradicar la violencia de género. Porque en realidad la transformación social a favor de la igualdad se está produciendo porque las mujeres las estáis produciendo. Quien está protagonizando y liderando esa transformación social a favor de la igualdad sois las mujeres, no somos los hombres. Entonces, esa transformación asimétrica, puesto que está liderada y protagonizada por las mujeres, se está traduciendo en gran medida en un incremento de la violencia contra las mujeres. Lo vimos en la macroencuesta de 2011, y tenemos que analizar todos los datos que apuntaba Teresa respecto a la de 2019. Pero conforme las mujeres cuestionan las imposiciones, las limitaciones, las restricciones que la sociedad a través de la construcción machista les ha impuesto, los hombres se sienten cuestionados, se sienten atacados, se sienten víctimas de toda esta transformación y responden con todo el uso del poder, pero también con la violencia, ¿no? Ahora se ha visto de manera clara en Estados Unidos con las elecciones, pero lo vemos aquí también, ¿no? Cuando se habla de que una norma dirigida a erradicar la violencia de género, como es la ley integral, pues se considera que va contra todos los hombres, no contra los hombres maltratadores, sino contra todos los hombres. Esa es parte de los argumentos que utiliza el machismo para intentar mantener la duda, la confusión, para que la sociedad no se implique en la violencia de género, se mantenga distante, y con esa distancia, pues de alguna manera ellos puedan mantener, digamos, sus privilegios y el uso de la violencia. Porque hay una cosa clara: si la situación de desigualdad que hemos dicho que se ha construido sobre la referencia masculina está cambiando, está de alguna manera transformándose, el uso de la violencia, que hemos dicho que es esencial para mantener esa construcción, aumenta para poder mantener
ese edificio, esa construcción, esa cultura, que es la cultura machista, que es la cultura androcéntrica. Por lo tanto, la transformación social de la sociedad en términos de igualdad, protagonizada y liderada por las mujeres, también se está traduciendo en un incremento de la violencia, como hemos visto, entre otras cosas, con los datos del último informe global de homicidios de Naciones Unidas, en el que se ha producido un incremento de los femicidios a nivel global del 14,9%. No podemos permanecer pasivos ante esta realidad y tenemos que actuar porque el machismo está actuando. Está actuando no solo conductualmente, sino que está redefiniendo un poco cuál es el papel de la masculinidad en las circunstancias actuales. No está aceptando la transformación, sino que de nuevo está adaptándose a ella para intentar mantener sus posiciones de poder. En un reciente artículo del 29 de octubre de Susan Faludi en el New York Times, hace referencia a esa adaptación de la masculinidad sobre nuevas referencias que parecen que de alguna manera se alejan de lo que es el machismo tradicional, cuando en realidad están manteniéndolo, pero con estrategias y con formas diferentes. Es lo que, en definitiva, durante mucho tiempo venimos denominando como post-machismo, que es el machismo, no es una fase posterior al machismo, sino que es una trampa del machismo para adaptarse a la nueva realidad y para seguir ocupando las posiciones de referencia y las posiciones de poder que de alguna manera lideran o determinan la realidad y luego le dan significado. Y en ese sentido la estrategia más reciente es intentar resignificar la violencia de género, intentar imponer de nuevo una percepción sobre la violencia de género que permita minimizarla, justificarla e integrarla. De manera rápida, para ir terminando, es destacar que en esa resignificación de la violencia de género lo que se pretende es tratar de fragmentar la realidad, tratar de romper el significado de la realidad para presentar algo común como consecuencia de contextos individuales, de circunstancias individuales, y de alguna manera cambiar el mensaje que han utilizado históricamente cuando negaban al principio la violencia del machismo. Decían que no había violencia machista porque no había datos, no había ninguna estadística oficial lo suficientemente sólida para poder mostrar esa realidad. Y cuando tenemos las estadísticas, cuando tenemos el conocimiento de que en 13 años 1.072 mujeres han sido asesinadas, lo que hace no es negar esa realidad de los homicidios, pero sí negar las circunstancias en las que se han producido. Ahora, antes negaban la violencia del machismo y ahora niegan el machismo de la violencia, diciendo que esa violencia, que es objetiva, pues se debe a elementos como la maldad, ¿no? que aparece aquí reflejada, pero no se intenta o se intenta ocultar el machismo, esa construcción social y cultural que lleva a muchos hombres a entender que el uso de la violencia es adecuado, incluso que en determinadas circunstancias pues se puede, o él entiende que la mujer merece el castigo de ese último acto violento a través del homicidio. Por lo tanto, en esa estrategia de negar la violencia de género, intenta también traducirla en un elemento individual, como incluso hemos visto en alguna declaración política, cuando se dice que era un problema de determinados hombres, no de todos los hombres, y de esa forma, en lugar de poner el énfasis en los elementos que caracterizan lo común, todo lo que es la construcción social y cultural, pues se presenta como que son 60 hombres que por distintos motivos llevan a cabo esa conducta violenta, sin reparar en que tenemos una sociedad capaz de generar 60 asesinos cada año desde la normalidad. No son grupos armados, no son criminales organizados, no pertenecen a bandas ni a mafias. En cambio, somos capaces de generar 60 homicidios nuevos cada año, llevando a cabo el porcentaje de homicidios más alto de un grupo delimitado de población. Ningún otro grupo, excepto el de las mujeres, sufre una violencia tan grave y sistemática como lo sufren las mujeres dentro de las relaciones de pareja. Por lo tanto, la estrategia del machismo en esa resignificación está utilizando 3 argumentos que son compartidos con mucha facilidad.
El primero de ellos es la exclusividad, ¿no? Pensar que solo lo que los hombres pueden hacer y solo sobre las mujeres es machismo. Es decir, si hablamos de que un hombre mata a una mujer es machismo, pero como los hombres también matan a otros hombres, ya no es machismo, ya es que los hombres matan. Entonces utilizan este tipo de mensajes y la gente lo acepta con relativa facilidad porque están jugando con las referencias normalizadas de la cultura. El otro es la incompatibilidad, ¿no? Es decir, cuando para que sea considerado, según su argumento, algo como machista, no puede haber ningún otro elemento que forme parte de esa conducta. Es decir, si el hombre que asesina a la mujer tiene una personalidad dependiente, tiene una personalidad narcisista, tiene o consume alcohol, pues entonces no ha sido por machismo, ha sido porque tiene una personalidad dependiente o porque tiene una persona narcisista o porque tiene una conducta muy impulsiva, pero parece que el machismo no existe en toda esa, digamos, determinación de la conducta, cuando el machismo forma parte de la identidad, no es un componente de la personalidad, sino que se integra como elemento identitario que está, digamos, matizando cualquier otro elemento o circunstancia que afecte a esa persona. Y en tercer lugar, el elemento que utiliza con mucha frecuencia ahora es el estadístico, es decir, son unos pocos los hombres que matan respecto al total de hombres, ¿no? Entonces dice, el total de agresores son el 0,00001% respecto al total de hombres. Luego no es un problema de hombres, sino que es un problema de esos pocos, ¿no? De nuevo juegan con la idea de que solo son machistas, de que solo son violentos aquellos que matan, ¿no? Como si el resto de los hombres no estuvieran participando de los beneficios de una construcción cultural que lleva a unos pocos a matar, pero que privilegia a todos. Porque la construcción cultural machista que beneficia a los hombres, que le da posiciones de poder, que le da privilegios, es un beneficio de la construcción cultural en la cual algunos llevan a cabo la violencia y algunos matan, pero defendiendo el modelo de esa violencia normalizada, invisibilizada, anónima, hasta que se produce una situación mucho más grave y mucho más terrible. Por eso tenemos que transformar la sociedad. No basta con hacer una crítica a los casos que se producen, sino que tenemos que transformar las referencias que utilizan estos hombres para ejercer la violencia. Por eso decía antes, y repito ahora, que no hay neutralidad, que si no hacemos algo, que si los hombres no hacemos algo para acabar con lo que otros hombres llevan a cabo a través de la violencia, de la discriminación, del abuso, del acoso, estamos haciendo para que continúe esa realidad. Luego, esa idea que muchos hombres comparten diciendo yo no soy machista, yo no soy maltratador, no es cierta. Es, de nuevo, una percepción errónea de la realidad, puesto que no basta con decir que no se es machista, sino que hay que actuar contra el machismo. Ya lo decía Angela Davis, una feminista, respecto al racismo, cuando en Estados Unidos dijo que en un país racista no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Aquí pasa igual, no basta con no ser machista, no, ni siquiera con no ser, con decir que no se es machista, sino que hay que ser antimachista. Tenemos que corregir todas las circunstancias de la desigualdad que son las que amparan la violencia de género, y esa continuidad lleva hasta las expresiones más graves como es el femicidio en los porcentajes que estamos viendo. Por eso es muy importante entender que tenemos que acercarnos al árbol del conocimiento, al árbol del conocimiento en igualdad, que es el feminismo, para cobijar la sombra de la igualdad y a través de ellos construir una sociedad basada en la convivencia, basada en los derechos humanos y basada en la paz y los valores democráticos. No puede haber democracia si no hay igualdad, si la construcción de la sociedad no se realiza en términos de igualdad con las mismas oportunidades y los mismos derechos para hombres y mujeres. De manera que tenemos que trabajar para conseguirlo y hacerlo en las circunstancias adecuadas, entendiendo, bajo la referencia de la equidad, que tenemos que reconocer e identificar los grupos, las personas que por sus circunstancias tienen mayor dificultad para poder enfrentarse y salir de la violencia, como decíamos al principio, que ocurre con las mujeres que tienen alguna discapacidad. Tenemos que comprometernos porque es una cuestión de responsabilidad. No es una elección, sino que es una cuestión de responsabilidad. Muchísimas gracias y muchas gracias también a Ana y Olga, que como yo hablo muy rápido, imagino que habrán tenido alguna que otra dificultad para seguir todo lo que he ido compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel,
por tu conferencia, por tus palabras. La verdad es que como no se nos ve, yo te aplaudo desde aquí, no sé si se me ve, porque has estado como siempre pues estupendo con tu análisis desde todas las perspectivas sociológicas. Dime. Perdona, Maite, reinicia el vídeo porque estás congelada. Y recordar simplemente a los asistentes que en este espacio de debate que comienza ahora podéis hacer vuestras preguntas a través de un botón que pone preguntas y respuestas. Gracias. Ahora se me oye. Se me oye perfectamente. Bueno, pues estaba diciendo hace un rato en off, que no he dado bien al botón, que muchas gracias a Miguel por tu sabiduría, por tu conferencia, por todo este análisis que has hecho y por la importancia que tiene este análisis viniendo de ti, porque si esto lo hace alguna mujer, pues sabes que se la llamaría feminazi, y viniendo de ti por esa percepción que tenemos de la realidad, como tú acabas de explicar también, pues al venir de un hombre creo que no se cuestionará tanto. Maite, disculpa que te interrumpa de nuevo. Se te vuelve a congelar la imagen, ¿eh? ¿Y cómo lo hago? Pues prueba a ver, vuelve a encenderla otra vez. A ver, apago y enciendo. Ahora se te ve. ¿Qué tal? Pero sigo congelada otra vez, ¿lo ves? Sí, se te vuelve, puede ser que tengas poca cobertura donde estás. Pues tengo 5G en mi casa y creo que estoy, Ahora vamos, estoy vigilando el router, pero es que se me para. Sí. Bueno, pues da igual, si estoy parada con que se me escuche creo que es lo importante, ¿no? Perfecto, adelante. ¿Os parece? Bueno, pues te decía eso, que muchas gracias por tus palabras, por todo lo que supone y sobre todo viniendo de ti, después de lo que nos has dicho de la importancia que lo diga un hombre, ¿no? Que para mí me parece muy, muy importante. Sobre todo me ha gustado tu final cuando has dicho que hay que actuar contra el machismo desde todos los frentes y desde todas las perspectivas. El repaso que tú has ido dando, y yo ya hice algunas preguntas, es decir, que en algunos momentos en este encuentro perdón, ha habido 190 personas. Ahora voy a entrar a las preguntas y a las respuestas, a las que invito a todas las personas que lo están siguiendo a que por favor pregunten, ¿no? Que es un lujo tener a este ponente y hacerle preguntas. Yo, si te parece, por mi vocación o por mi profesión de periodista, quiero que tú me digas qué va a suponer la irrupción del mensaje de la extrema derecha, que tú lo has dicho de pasada, pero que yo el otro día en sede parlamentaria tuve que escuchar una vez más el negacionismo de la violencia de género, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los medios? Como el otro día se hizo con el presidente de Estados Unidos, no contar nada, silenciar ese mensaje, o contarlo y rebatirlo. ¿Cuál es el papel un poco, y perdona que empiece con la primera pregunta desde los medios, que debemos de hacer para no perder todo lo que hemos en estos últimos años conseguido a las mujeres? ¿Qué recomiendas tú a los medios de comunicación? Muy bien, muchas gracias, Maite. Pues es un tema muy interesante. Yo creo que efectivamente hay que evitar que ese mensaje se extienda, pero hacerlo con una crítica. No ocultarlo solo, sino ocultarlo por mentira. Porque si lo ocultas, llegará por otro lado, sobre todo como se dice ahora, que a través de redes sociales y otras vías, pues la información llega. Pero si se critique, se cuestione por mentira, al final la noticia es que el político de turno ha mentido, y ha mentido en sede parlamentaria, lo cual genera conciencia crítica y permite posicionarse frente al uso de la mentira, de la fake news, de la posverdad, que necesitamos posicionarnos, puesto que gran parte de la realidad está determinada por esas mentiras, ¿no? Desde intentar culpabilizar de la pandemia al 8M hasta ese tipo de argumentos que niegan la violencia de género, vemos que ese tipo de mentiras están siendo afirmaciones de sus posiciones, es decir, mienten sobre la realidad para afirmar y para consolidar la mentira que es el machismo, porque el machismo, lo hemos dicho antes, es mentira. Es mentira pensar o tener una estructura social y una organización social basada en la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres. Es mentira. Por lo tanto, al machismo le duele tanto la transformación que se está produciendo, no solo porque están perdiendo espacios de poder o de privilegios en cuanto al tema de trabajo, en temas de organizaciones, el liderazgo, las posiciones de gobierno, todo eso que se está modificando por la incorporación de las mujeres y que, por lo tanto, hombres lo están perdiendo, no los hombres, pero hombres lo están perdiendo, y también los hombres como referencia social y cultural. No solo pierden eso, sino que se demuestra con esa incorporación de las mujeres que su argumento
de que ellas no estaban porque no podían, es mentira. Con lo cual se vuelve a demostrar de nuevo en la práctica la falacia del machismo. Por lo tanto, yo creo que en esa estrategia es muy importante el utilizar la crítica para impedir que esta gente siga generando esa imagen, digamos, que influye tanto en la sociedad. Porque si en las redes sociales alguien dice la violencia de género no existe, todas las violencias son iguales, que no paran de decirlo, ¿no? Bueno, pues tendrá su impacto. Pero cuando un político sale en sede parlamentaria o fuera de sede parlamentaria en una entrevista, en una tertulia, y dice la violencia contra las mujeres no existe, hay violencia a las personas, también la mujer es asesina, en fin, cuando dice este tipo de argumentos, el impacto y la credibilidad que tiene en la sociedad es mucho mayor. Y te pongo un ejemplo muy claro. Cuando Donald Trump dijo que el COVID se curaba bebiendo lejía y desinfectantes, hubo multitud de gente que se intoxicó en Estados Unidos por la lejía o los desinfectantes. Y reprodujeron automáticamente porque le dieron credibilidad a una persona que para ellos tiene credibilidad. Por lo tanto, cuando el mensaje se lanza desde figuras de referencia y un político es figura de referencia para todos los elementos o para una gran parte de los elementos de su partido o de su ideología, con independencia de la barbaridad que diga, va a ser creído. Porque lo fue Donald Trump con el ejemplo tan digamos, terrible como el uso, el abuso del tomar lejías y desinfectantes, y se intoxicaron. Luego, aquí es igual, cuando sale un político y dice eso, al final refuerza una construcción que por otra parte ya existe, que no es como la lejía, que es algo nuevo, a ver si sale bien o sale mal, ¿no? Sino que aquí ya está consolidada la idea machista de que la violencia son todas iguales, etcétera, etcétera. Luego, si se refuerza, el impacto es más. La solución, como bien apuntaba, es la crítica y evitar que eso tenga recorrido, puesto que no deja de ser una estrategia para alimentar sus posiciones y sus valores. Miguel, te tengo que trasladar que tanto desde el chat como desde las preguntas todos son parabienes. Te dan la enhorabuena por tu excelente exposición y te voy a trasladar una pregunta de una tocaya. Mira, ahora somos tres, Teresa Paraí, María Teresa Antona, que soy yo, y Teresa Sánchez Vales, que dice, ¿cuáles serían los motivos económicos que sustentarían el machismo? ¿Y cómo se puede hacer atractiva la idea de igualdad y, por lo tanto, favorecer la desaparición de esta lacra mediante factores económicos? Interesante pues pregunta. Creo que sí, muchas gracias, Teresa, y también a las dos Teresas que desde el principio estáis acompañando. Vamos a ver, el argumento económico no creo que tenga ningún impacto para transformar la realidad. Es decir, en la Unión Europea, a través del estudio que hizo el Instituto para la Igualdad de Género, concluyó, y ahí están los datos, que cada año la violencia de género cuesta a la Unión Europea 108.000 millones de euros. 108.000 millones de euros. Cuesta al año todo lo que supone la actuación, prevención, todo lo que hay alrededor de la violencia de género. Y eso no ha cuestionado, ni ha hecho reflexionar, ni ha meditado a ninguno de los Estados miembros, salvo los que ya están convencidos, porque el argumento económico es un precio para conseguir privilegios, para mantener el poder. Y pongo un ejemplo anecdótico, práctico, para que entendamos. Cuando una persona va a un restaurante de 5 tenedores a comer, se gasta una pasta en comer ese día. Y alguien puede decirle, jolín, pues si te hubiera ido a tal sitio que tiene una calidad buenísima, al final lo que es la glucemia, ¿no? Va a subir, tú vas a quitar el hambre y vas a mantenerte perfectamente, incluso una comida muy saludable, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien paga por tener un privilegio o una opción que para él suponga un beneficio en lo personal, en el reconocimiento, en lo simbólico, pues lo hace porque eso le da posiciones digamos, se codea con otra gente que está en el restaurante, lo ven entrar, lo ven salir, lo comentan luego en las redes sociales, hoy hemos comido en tal sitio, etcétera, etcétera. Cuando alguien se compra un coche de estos de lujo, las marcas que todos conocemos, ¿no? Pues se lo compra cuando podía comprarse otro coche mucho más económico que lo va a llevar a todos sitios y de la misma forma, prácticamente. Pero cuando se gasta el triple o el cuádruple en ese coche, no es solo porque tiene un sistema de seguridad que tal y cual, sino porque le permite primero tener la satisfacción de tenerlo, pero también la exposición que supone
tener ese coche, que lo reconozcan como tal, etcétera, etcétera. Luego, el coste económico de la violencia de género, que es un elemento esencial que debemos de utilizarlo como crítica en una situación de crisis económica, no es un argumento lo suficientemente sólido para que el machismo pueda, digamos, repensar la realidad. Porque el machismo está pagando lo que sea necesario en violencia de género para mantener sus privilegios, sus beneficios, que además le otorgan muchos beneficios también de carácter económico. Sobre todo a los hombres, claro, a su modelo, en definitiva. Un espectador anónimo me parece una cuestión fundamental que yo estaba segura que iba a salir, pero si no lo iba a trasladar, es el tema de violencia de género y gente joven. Este espectador dice que le preocupa mucho porque cada vez más gente joven que tengo alrededor en mi entorno se está creyendo que gran parte de las denuncias de maltrato son falsas. Dice Miguel, ¿qué podemos hacer para rebatirlo y evitar que se siga extendiendo este bulo falso? Bueno, pues es como el de la desinformación, ¿no? Es decir, la idea de que hay muchas denuncias falsas tiene dos elementos, ¿no? El primero, esencial, incluso podríamos hablar tres. El primero es que parte de posiciones de credibilidad. La voz de los hombres no se cuestiona. Tú lo decías respecto a mi mensaje, que también me llaman feminazi y todas esas cosas, pero es verdad que influye de manera diferente, así lo que yo he dicho lo hubiera dicho una mujer. Entonces, hay como una credibilidad añadida a la voz masculina que permite que cuando se lanza cualquier mensaje, desde bebé lejía hasta la denuncia falsa, que sea creíble, ¿no? Porque se hace desde esa posición de credibilidad, que además si se hace desde posición de poder, como ocurre ahora con determinados políticos en las instituciones, pues refuerza esa credibilidad. Pero luego cuenta con un elemento muy importante, y es que reactualiza el mito de la mujer perversa. No dice nada diferente a lo de la Eva del paraíso que nos echó por su, digamos, interés personal de acumular poder a través de la manzana, todo eso, ¿no? Bueno, pues es el mismo mito de la perversidad, de la maldad de las mujeres reactualizado. Ya no vale ese argumento de la perversidad sin abstracto, que se mantiene, sino que se sitúa de una manera muy concreta en algo digamos, específico como son las denuncias falsas. Y además, eso es muy postmachista, utilizan datos de la realidad para manipularla y darle más credibilidad. Y es un dato objetivo, es decir, el 80% de las denuncias no terminan en sentencias condenatorias. Pero en lugar de preocuparse por qué no termina en sentencias condenatorias por una investigación deficiente, por falta de reconocimiento del impacto de la violencia psicológica, por todos los elementos que sabemos que están siendo, digamos, mal interpretados o mal utilizados en la investigación de los hechos, en lugar de entender que se debe a esas circunstancias y al hecho de que la violencia ocurra en espacios privados, sin testigos ni elementos que puedan darle objetividad a los hechos, pues se argumenta bajo la idea de que es una denuncia falsa. Entonces, juega también con ese dato manipulable para hacer creer que el 80% son denuncias falsas. Pero, en cambio, los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, que dicen que representan las denuncias falsas el 0,0018%, bueno, pues ese dato queda en un lugar completamente secundario y en un lugar completamente anecdótico. Entonces, la forma de utilizar la estrategia es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que se trata de cuestionar ese dato con el dato de las denuncias falsas reales, de hablar de que solo denuncia, es decir, no es que no haya denuncias falsas, sino que lo que no hay son las denuncias que debería haber, porque solo se denuncia un 23% aproximadamente de todos los casos de violencia de género que tenemos. Luego, las mujeres no es que denuncien falsamente, es que no denuncian la violencia de género, por esa construcción social que envuelve. Entonces, eso dirigido a la juventud tiene que hacerse en el formato adecuado, tiene que acompañarse de otro tipo de referencias y tiene que, a eso tiene que unirse educación. No estamos haciendo nada para romper la identidad, la construcción de la identidad machista. En los chicos sobre todo y en muchas chicas. Es verdad que las chicas, a través de todo el movimiento feminista, de toda la movilización, de todo el activismo, de las nuevas referencias, tienen una mayor capacidad crítica, pero los chicos que se sienten atacados, cuestionados, criticados por las chicas, pues se ven como, digamos, reforzados en las posiciones más machistas. Hay un repliegue machista como consecuencia de esa transformación asimétrica y con, digamos, por no utilizar
la educación, digamos, como una fuente de cuestionamiento de la realidad social. Yo lo dije en el Parlamento cuando tuve la posibilidad de acudir a la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también al Senado, ¿no? Tendríamos que haber hecho un pacto de Estado contra el machismo, no contra la violencia de género. Porque si nos quedamos solamente en el hecho más grave de la expresión del machismo, al final las circunstancias que dan lugar a ese hecho grave van a seguir influyendo para que se produzca la violencia o para que se produzcan otras formas de dominio, de control, de poder sobre las mujeres. Tenemos dos pactos de Estado en violencia. Uno contra el terrorismo de ETA y otro contra el terrorismo yihadista. Los dos son pactos de Estado contra el terrorismo, no contra el atentado terrorista ni contra la violencia terrorista. Pues si tenemos el machismo como causa de la violencia de género, tenemos que tener un pacto de Estado y acciones contra el machismo, no solo contra la violencia de género. Por lo tanto, en ese pacto de Estado o en esa acción contra el machismo, la educación, la concienciación, el control, no el control, que es una palabra muy fea, pero la calidad de la información, la responsabilidad de los medios de comunicación es esencial porque fue una parte de la construcción democrática. Una democracia no puede estar asentada ni basada en la mentira, que además refuerza los valores y la construcción que mantiene la injusticia social de la desigualdad. No puede. Siguen llegando muchas preguntas. No sé si pedirte un atraco que seas más o sea, que no te explayes tanto a contestar para dar más, aunque es normal que lo intentes hacer así. Mira, Montserrat Pallares, que es la presidenta de COCENFE Barcelona, ella hace una reflexión sobre que para luchar contra esta lacra hay que sumar hombres y mujeres, ¿no? Que las mujeres solas quizá lo tenemos perdido. ¿Cómo se haría esa alianza, Miguel? Juntar hombres y mujeres. ¿Cómo implicamos a los hombres? Pues sí, bueno, hay dos partes en la pregunta. Daré ser breve, pero son preguntas que tienen mucha enjundia. Bueno, saludo a Montserrat. Sí, saludo a Montserrat, con la que estamos intercambiando correos estos días. Le mando un abrazo y es muy interesante. Tiene dos grandes elementos. Primero, el desarrollar políticas y elementos, iniciativas que impliquen a los hombres. Yo cuando estaba en el Ministerio de Igualdad, que pusimos en marcha una serie de iniciativas, decía en el Ministerio y en la sede, digamos, en la reunión interna, que hacía falta llamar a los hombres aunque no vinieran. Porque si no vienen, ya rompemos el argumento de la neutralidad. De que no, yo no soy machista, yo no soy maltratador. Ahora, como no lo llamamos, no se implica. Es verdad que tendrían que implicarse sin necesidad de llamarlo, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo tenemos que facilitar esa llamada, porque hay algunos que lo intentan y tampoco saben muy bien cómo dirigirse. Hay muchos grupos de hombres por la igualdad, donde cada vez son más activos y más numerosos, pero yo creo que hace falta desarrollar esas políticas para poder canalizar con muchas de las cuestiones y para poder concienciar y para poder trabajar muchas cuestiones relacionadas con la masculinidad y la igualdad, para romper precisamente con esa nueva masculinidad. Y luego está el hecho de que si ponemos en marcha esas políticas, que los hombres acudan a las mismas, ¿no? Es decir, que eso es otra. Yo creo que no va a ser una avalancha de hombres diciendo, uy, que estábamos equivocados, porque estamos hablando de una construcción de poder interesada, consciente, voluntaria, y por lo tanto no va a haber esa transformación inmediata. Pero sí es verdad que en ese proceso al que hacía referencia en la charla, tiene que hacerse a través de recursos. Pensar que los hombres vamos a desarrollar una capacidad de reflexión crítica propia para renunciar a nuestros privilegios es una utopía. No va a ocurrir nunca. Porque muchas veces, con muchas compañeras feministas, te dicen, no, que las mujeres hemos hecho un proceso reflexivo. Ya, pero es diferente la posición del hombre, de privilegios, de poder, que reflexione para perder esos privilegios, aunque gane luego otras muchas cuestiones más importantes. Pero ese proceso social y culturalmente en una sociedad machista no se va a producir. Luego tenemos que facilitar a través de la educación, por ejemplo, a través de iniciativas concretas en la incorporación de los hombres, porque es esencial. No puede haber igualdad si no hay hombres en la igualdad. Entonces haríamos como dos escenarios en la sociedad muy diferentes, ¿no? Y tiene que haber los hombres para alcanzar esa igualdad y para construir una cultura que no es solamente una distribución homogénea, armónica de los recursos, de los elementos, de las oportunidades, sino que tiene que estar unos valores, unos sentimientos, unas referencias construidas sobre la igualdad. Porque lo que tenemos que conseguir es la cultura de la igualdad, no solo igualitarismo en lo que es la distribución de la realidad. Un espectador o espectadora anónima te pregunta cómo se está abordando el problema en cuanto, o sea, desde una perspectiva intergeneracional. ¿Se está trabajando nuestro sistema educativo para frenar o hacer frente a esa normalidad machista? ¿Cómo se corta ese círculo vicioso?
Yo creo que no se está trabajando lo suficiente. Sé que hay iniciativas particulares muy buenas, muy positivas de generalmente profesoras, compañeras y algún que otro profesor que lo llevan a cabo en su espacio de docencia, de influencia, pero no es como algo generalizado ni como algo regulado, algo normalizado, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos trabajando lo suficiente y hay una transformación que claramente sigue siendo también en esa edad liderada y protagonizada por las chicas, pero no por los chicos. Y ese distanciamiento que se produce está generando más conflictos y más violencia, como apuntaba la anterior persona que ha preguntado también de Anónima, y estamos viendo cómo los datos de las denuncias que recogen los informes del Consejo General del Poder Judicial de la edad de los 15 a los 18 años han aumentado un 200%, un 300% de año a año. Son pocas, pero el incremento tan significativo quiere decir que es importante esa situación. Entonces yo creo que la manera de hacerlo es actuar, trabajar de manera directa en la educación a través de lo que es el currículum, pero también dirigiéndonos de una manera más directa con un mensaje más específico a la gente joven, ¿no? Porque el mensaje de la gente adulta, como pasa con la pandemia, como pasa con otro tipo de problemas sociales, no es asimilado de la misma forma por los chicos y por las chicas. Sobre todo a esas edades que no tienen conciencia clara de desigualdad. Es decir, muchas chicas dicen, no, si yo no tengo ningún problema, ¿no? Normalizan la violencia, normalizan el acoso y los chicos no sienten que estén ejerciendo posiciones de poder sobre las chicas o que ellos tienen privilegios en el uso del patio del colegio o en el horario de salida y de entrada, no creen que ellos tengan ningún privilegio, ¿no? Pues tomar conciencia, hacerles tomar conciencia de esa realidad para transformarla y para que vean la ganancia que se obtiene a través de esa transformación, creo que es esencial. Mira, Carmen Arana, y creo que ya vamos, si os parece, finalizando las preguntas, vamos a hacer un par de ellas más. Carmen Arana te hace una pregunta muy directa. Dice, ¿no crees que de alguna manera sigue interesando que exista la violencia machista en la sociedad española? Bueno, por ser breve, creo Sobre que todo sí. lo Yo creo que la relaciona un violencia de poco con la abolición de la prostitución, que parece que no avanza. Sí. Es que al final la violencia de género no puede, digamos, modificarse significativamente y por lo tanto erradicarse si no hay una modificación del modelo social y cultural machista. Yo gráficamente muchas veces digo, o cambia todo o no cambia nada. Es decir, porque que asesinen a 10 mujeres en lugar de 60 es un gran logro, es un gran avance, es algo magnífico y maravilloso, pero no es la solución. No es la solución. Igual que no es la solución en la pandemia, para que nos entendamos, que en lugar de 1.000 personas mueran 300. Mejor que mueran 300 que no 1.000, pero el problema es que mueren 300 personas cuando no tendría que morir ninguna. Y yo creo que la violencia de género tiene solución. Realmente tiene solución si pusiéramos todos los medios y recursos para abordar los elementos que forman parte de la realidad que da lugar a esa violencia. Evidentemente, tenemos que seguir avanzando para la transformación, pero la violencia de género, claro que tiene solución. Y hace poco lo decía en una entrevista en Infolibre, ¿no? Para mí, el problema grave que existe en una sociedad es la violencia de género. No hay otro. El problema del paro es terrible, el problema económico es terrible, el problema ahora de la pandemia es terrible, pero si una sociedad está construida sobre unas circunstancias que normaliza, que permite que 60 mujeres sean asesinadas cada año, esa sociedad corrupta en esencia, en valores, no puede construir nada positivo en ningún aspecto, ni en sanidad, ni en educación, ni en cultura, ni en economía. Porque está construida sobre la esencia. Estamos hablando de no comportamientos aislados, sino la esencia cultural que define esa sociedad. Luego, si no corregimos esa manera de convivir con la violencia contra las mujeres como elemento estructural y esencial, nada puede mantenerse ni consolidarse como parte de esa sociedad. Por lo tanto, yo creo que la clave está en poner los recursos. Hemos dicho antes, al principio, que en Europa han disminuido los femicidios. Es verdad que siguen asesinando a 3.000 mujeres, que es una barbaridad. Pero si han podido disminuir, pueden seguir disminuyendo. Y si pueden seguir disminuyendo, podemos llegar hasta esa cifra cero que signifique la transformación de la sociedad. Pero necesitamos recursos, necesitamos medios y necesitamos continuidad. Esto no es cuestión de 4 años ni cuestión de un plan estratégico, sino que tiene que ser algo que se mantenga. Pero es factible.
Mira, María de la Sierra Belmonte también hace una pregunta muy interesante, ¿no? Dice que a los hombres les da miedo el feminismo, ¿no? Dice, parece que les da mucho miedo la palabra feminismo, parece que les asusta y que la ven como radical. ¿Qué fórmula o qué receta podemos hacer para que no sientan miedo ante ese término, Miguel? Que lean. La lectura es muy buena y el feminismo es liberación, no es ataque, ni es amenaza, ni es agravio, ni es discriminación. Si no conocen el significado de la palabra feminismo, no el etimológico ni el del diccionario, si no conocen lo que significa el feminismo para alcanzar la igualdad en una sociedad democrática, pues evidentemente no es porque tengan una incapacidad cognitiva para saberlo, es porque no se han preocupado de interesarse por el feminismo. Si tan listos somos los hombres, como dice Janusz Korwin-Mikke, que somos más inteligentes y más fuertes, yo creo que tenemos capacidad para coger un libro que no pesa tanto y para leerlo. Y por lo tanto, si lo hacemos, podremos saber lo que es el feminismo y veremos que no va contra los hombres, sino que al contrario, lo que nos está pidiendo es que nos incorporemos. Ya lo decía una feminista americana, es decir, si alguien cree en los hombres es el feminismo, porque lo que está pidiendo es la transformación de los hombres, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues que lean y verán que se desaparecen todas sus dudas y todos sus miedos. Mira, un espectador o espectadora anónima te hace una reflexión terrible y quiere saber tu opinión. Dice, el otro día nos enteramos que la igualdad real no se conseguirá hasta dentro de 60 años. Qué pena, ¿no? Qué poco alentador. ¿Qué opinas sobre eso, Miguel? Bueno, pues que al final el tiempo es igual a la velocidad por el espacio, ¿no? Es decir, tenemos ahí como, si velocidad, espacio, periodo, tiempo, tenemos que conjugar la velocidad para avanzar más o menos rápido, dependiendo de los medios que pongamos. Es decir, 60 años no deja de ser una cifra que, por otra parte, veo razonable en términos de las referencias actuales, es decir, no me parece una barbaridad. Lo digo porque hace escasamente 3 años Naciones Unidas dijo que la igualdad real se alcanzaría en 500 años, hace aproximadamente 1 año y medio dijo en 200 años y ahora estamos hablando de 60 años. Es decir, en menos de 1 año hemos reducido prácticamente 100 y pico años en esa reducción para alcanzar la igualdad real. Lo que significa es que cuando hay determinación, cuando hay apuesta, cuando hay recursos, podemos reducir el tiempo. Si no ponemos los medios, podrán ser 60 o podrán ser 120. Porque la igualdad no es como un meteorito que se está acercando a la Tierra y que va a alcanzar la Tierra dentro de 60 años, según la trayectoria que está siguiendo. La igualdad es lo que hagamos por alcanzar la igualdad. Entonces, ahora mismo, con los medios que ponemos, se va alcanzando o va acercándose a una velocidad que en 60 años estará aquí. Pero eso puede pararse, como ocurrió políticamente con una disminución de los recursos por igualdad y contra la violencia de género, y como puede volver a ocurrir o suceder. No te digo ya si ganan los partidos que niegan la violencia de género, ¿no? Entonces eso sería terrible, ¿no? Luego los 60 años no es una barbaridad, es terrible, pero no es una barbaridad en los términos actuales, en las referencias actuales, pero pueden ser muchos menos, como también pueden ser muchos más. Al final depende de los recursos que pongamos para alcanzarla. Miguel, yo quería recabar la opinión que tienes sobre la ley que está, vamos, que ya creo que está en periodo de consultas, la ley de violencias sexuales, ¿no? que ha ultimado el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque ha sido muy criticada por equiparar quizá el piropo con... ¿Qué te parece a ti esta ley? ¿Tú crees que le falta mucho recorrido, que tras pasar por el Consejo de Estado y por otros órganos, digamos, se reforzará de otra manera? Tú que seguro que la has leído, ¿qué te parece? Sí, lo he leído, pero quiero hacerlo más despacio porque evidentemente tiene un contenido muy interesante. Yo creo que es un cambio de perspectiva fundamental, es decir, el hecho de no tener todavía la referencia clara del consentimiento de las mujeres como valor clave para entender lo que es la trascendencia de la violencia sexual, pues ya reflejaba que estamos en una construcción de nuevo androcéntrica. Es decir, estamos ante una conceptualización de la violencia sexual sobre lo que los hombres hemos entendido que es la violencia sexual. Y de alguna manera hemos utilizado el argumento de la fuerza física, que es un componente muy masculino, como criterio para darle más o menos trascendencia a la violencia sexual, cuando la clave no está en el grado de fuerza, sino en el consentimiento de la mujer para que se lleve a cabo esa relación. Entonces, vemos que se va transformando, pero se va transformando con lentitud.
y lo sitúo en una referencia histórica, ¿no? En el año 89, en 1989, acababa de ser forense, se cambió el Código Penal y los delitos contra las violaciones y las agresiones sexuales estaban conceptualizadas como delitos contra el honor, ¿no? Entonces, antes del año 89, por ejemplo, la violación intramatrimonial era prácticamente imposible de demostrar porque se consideraba que no atentaba contra el honor de la mujer si el marido la forzaba a tener relaciones sexuales. También era muy difícil condenar la violación de una mujer que ejercía la prostitución porque se decía que las mujeres que ejercían la prostitución no tenían honor, no podían verse cuestionadas o atacadas en su honor, ¿no? Eso se transforma por la libertad sexual y se mantienen las diferencias sobre el grado de fuerza. Bueno, pues poco a poco la sociedad, gracias a esa transformación crítica de las mujeres que el feminismo va impulsando y va poniendo sobre la mesa, permite tomar conciencia de la mentira sobre la que estaba construida la realidad. Porque pensar que la clave estaba en el honor hasta el 89, que después estaba en el grado de fuerza hasta que se transforme, demuestra que todo no deja de ser una visión androcéntrica de esa realidad y que la ley se va acercando a esa realidad de la igualdad, a esa realidad que el feminismo lleva siglos poniendo sobre la mesa. Por lo tanto, creo que es muy importante tomar conciencia no solo del resultado de la ley, sino del significado que tiene esa modificación de la ley para adaptarla a la realidad. Había dicho que era la última, pero es que acaban de entrar dos que, perdonadme que te esté aquí casi, pero es que son muy interesantes. Es la pornografía. ¿Qué importancia tiene la pornografía, sobre todo en la gente joven, a la hora de sus conductas? Y otra, los micromachismos. Por favor, escucharte tu opinión sobre estos dos temas me parece fundamental. Gracias. Muy bien, pues la pornografía ahora mismo se ha convertido en el instrumento de educación sexual en gente joven y en la referencia para normalizar las relaciones sexuales. Entonces, creo que es otra trampa del machismo que vuelve a normalizar la pornografía, como normaliza la prostitución, como si fueran actuaciones o decisiones libres de las mujeres al margen de una sociedad machista que condiciona que la decisión sea en ese sentido, para reforzar la figura de los hombres, porque la pornografía conlleva al abuso y a la violencia sexual, al consumo de prostitución, a mantener el modelo patriarcal sobre la cosificación de las mujeres, etcétera, etcétera. Luego, es un tema muy, muy, muy interesante y muy profundo, pero sí es cuestionable y criticable esa normalización de la pornografía que está llevando, por ejemplo, a que durante la época del confinamiento haya aumentado un 80% el consumo de pornografía y que eso se esté traduciendo en mayor violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica que potencia la construcción ya existente, puesto que la pornografía es una consecuencia de la construcción existente. Y los micromachismos, pues no dejan de ser macromachismos, ¿no? Es decir, yo siempre destaco que aunque en la forma puede parecer micro, en el significado es macro, porque al final lo que hace el micromachismo es conseguir el objetivo pretendido utilizando la cantidad mínima de esfuerzo. Pero al final lo que hace es condicionar la realidad para mantener la posición del hombre, la idea que permanece el hombre, la crítica hacia la mujer, ¿no? Y de esa manera perpetuar el modelo existente. La diferencia del machismo respecto a otros tipos de situaciones es que no tiene que hacer nada porque ya existe. Y lo que utiliza es mayor o menor grado de influencia para conseguir mantener la realidad. El objetivo no es crear una nueva realidad, sino mantener la existente. Y eso se puede hacer con una violencia física directa, con una agresión grave o con un micromachismo. No hay diferencia en el significado. Sí la hay en el grado de fuerza utilizado, en el grado de influencia, en el grado de poder utilizado. Pero creer que el grado de poder es minimizar el resultado es un error. Me parece un concepto maravilloso, ojo, pero teniéndolo en cuenta como grado de expresión del machismo, tenemos que entender que ese grado de expresión micro es el suficiente para mantener lo macro de toda la construcción cultural. Luego hay que estar muy atentas a lo que es la expresión mínima, pero luego cuestionarlo como algo perteneciente a lo macro. Yo creo que aunque siguen entrando preguntas, de verdad, algunas, nos hemos pasado ya 10 minutos, no sé si esto ya es un abuso que estamos teniendo contigo, pero yo solo quiero reiterarte, darte las gracias por todas tus explicaciones, por tu ponencia, por seguir luchando por la igualdad de las mujeres, por acabar con el machismo, como tú has dicho, no con la violencia de género, sino también por mira, siguen entrando mensajes, gracias, dándote la enhorabuena, pero en fin, como todo tiene que acabar, hasta lo bueno, como este excelente encuentro, este webinar,
Yo le voy a dar la palabra a Ana Peláez, que es la vicepresidenta ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres. Bueno, es muchísimas más cosas más. Es una mujer que lucha por la igualdad y por el feminismo y que también es un lujo escucharla, aprender con ella. Gracias, Miguel. Como dicen en algunos sitios, sí. Nos vemos, ojalá que sea pronto. Y gracias por tu lección de igualdad y por todo lo que hemos aprendido hoy contigo. Y adelante. Bueno, antes de dar un abrazo también a Ana, siempre decir que no acaba nada, que continúa en otra fase, porque el compromiso que se ve en las preguntas y en la participación de la gente pues nos lleva a que continuemos en otro escenario, no ahora ante la pantalla compartiendo las palabras, pero sí actuando en el día a día. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Fundación CERMI Mujeres y a Fundación 11, muchísimas gracias a ti, Maite, feliz de haberte reencontrado, y también muchísimas gracias a todas las personas que habéis compartido estos momentos, que yo sé que el tiempo, a pesar de las circunstancias, es escaso, y yo agradezco que hayáis detenido esta mañana para compartir este tiempo. Muchas gracias. Y un beso muy grande también para Ana, que yo sigo aquí escuchándote. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias, Maite. Ha sido un verdadero lujo tenerte entre todos nosotros y nosotras. Miguel, hemos aprendido infinitamente. Muchísimas gracias también a toda esa participación que hemos tenido a lo largo del día de hoy en esta excelente propuesta de Fundación 11, a la que desde Fundación CERMI Mujeres nos hemos sumado. Fíjate, Miguel, que cuando hablamos precisamente de la violencia machista contra las mujeres y niñas con discapacidad, o las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, la situación todavía se recrudece muchísimo más y es mucho más complicado poder abordarla. A mí me gustaría recordar aquí qué importante es precisamente tomar en consideración las especiales circunstancias que viven los grupos más desfavorecidos de mujeres, entre ellas las que he comentado y las que representamos también desde esta casa, que también es la mía, Fundación 11, Fundación CERMI Mujeres, en este tema tan importante. Y me gustaría especialmente recordar cuáles son las exigencias que le estamos planteando al gobierno, a los responsables políticos, en un momento tan importante como es el que especialmente vivimos durante todo el año, pero que cobra especial sentido en el mes en donde parece como que tomáramos mayor conciencia de la violencia machista que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, circunstancias, como decía, agravadas por otros condicionamientos. Desde todo el movimiento de la discapacidad en España, representado por el CERMI y por la Fundación CERMI Mujeres, estamos pidiendo, en primer lugar, que se lleve a cabo una macroencuesta específica de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, porque pese a los datos alarmantes que ya arroja la última macroencuesta del 2019, a propósito de nosotras, realmente esa macroencuesta no ha tenido en cuenta a las mujeres con discapacidad. En el momento que una mujer ha comentado que tiene una dificultad de comunicación o que está en una situación a lo mejor de institucionalización, etcétera, ya se le ha sacado directamente en la macroencuesta. Entonces, no estamos conociendo verdaderamente lo que está pasando con las mujeres y niñas con discapacidad, y tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, cómo afecta la discapacidad en esa violencia machista que sufren las madres y las cuidadoras de familiares con discapacidad. En segundo lugar, Miguel, querido público, amigos y amigas, estamos pidiendo que se impulse ya definitivamente un protocolo único de coordinación entre todos los principales actores involucrados en lo que es el abordaje de la violencia machista, para saber cómo hay que proceder en el caso de encontrarnos frente a una víctima con discapacidad. Y me estoy refiriendo a que esa coordinación se necesita de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, pero también, y aquí
el papel es fundamental de esas organizaciones sociales especializadas en el tema de la violencia machista o de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Igualmente pedimos definitivamente que se asegure la accesibilidad universal de todos los recursos disponibles para violencia contra las mujeres, para proteger a las mujeres igualmente de la violencia machista. Y esto, que es una cosa básica de perogrullo, ni siquiera está recogido, fijaos, en la Ley Orgánica de Violencia. Solamente ahí se hablaba de la obligatoriedad de que la información y la comunicación tiene que ser accesible, pero en ninguna parte se cita la obligación que tiene el Estado de garantizar que cualquier recurso disponible para cualquier mujer que sea víctima de violencia tiene que ser totalmente inclusivo y accesible. Y además que la gente que trabaja en esos servicios tiene que estar perfectamente formada para atender adecuadamente a estas víctimas. Igualmente nosotros estamos pidiendo que esa medida que contempla ya el Pacto de Estado de violencia contra la mujer, que es la asistencia personal especializada en el tema de violencia, se ponga en marcha. Y para eso necesitamos... Perdón, Ana, ¿puedes reiniciar la cámara? Pues es que me cuesta mucho, Jorge, si no te importa, yo voy a seguir sin la cámara y con el permiso de las personas. Es que no controlo bien la tecnología, pido disculpas. Perfecto, adelante. Decía que para el movimiento CERMI Mujeres y muy especialmente para las mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, es verdaderamente ya perentorio realmente poner en marcha la figura, como decía, de la asistencia personal especializada en violencia que contempla el Pacto de Estado. Igualmente, por supuesto, pedimos acciones de formación y de toma de conciencia, como la que acabamos de tener gracias a la generosidad de Miguel Lorente y a este respaldo fundamental de Fundación 11 para tener charlas como la que hoy hemos tenido. Pero además necesitamos, como digo, formar al personal que está interviniendo, porque si no, seguiremos dejando atrás y excluyendo a las mujeres con discapacidad o vinculadas a la discapacidad de una protección adecuada. Igualmente, creemos fundamental la necesidad de garantizar la inclusión de la variable discapacidad en todos los registros oficiales sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la violencia machista. Actualmente apenas se hace, solamente se hace para las víctimas mortales, siempre que aquellas tuvieran un certificado de discapacidad. Hay muchas mujeres que precisamente por ser víctimas de violencia ni siquiera han podido lograr tener un certificado de discapacidad. No se van a parar en eso, realmente, aunque se aclara su discapacidad. Por tanto, esa inclusión de esa variable tiene que ser mucho más amplia y tiene que abordar la violencia, la discapacidad percibida. Igualmente, pedimos la ampliación de ese concepto de violencia contra la mujer realmente para asegurar que recoja otros tipos de violencia machistas no contempladas en la legislación actual. Por ejemplo, las agresiones sexuales, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas o abortos coercitivos que, bueno, estamos en proceso, evidentemente, de erradicar de la legislación española, pero que igualmente tendremos que trabajar para erradicarlo de la práctica del día a día. Y finalmente nos parece, como ha comentado también Miguel, que proposiciones de leyes como la de las libertades sexuales son también fundamentales para las mujeres y niñas con discapacidad. Desafortunadamente querríamos ver mayor compromiso, mayor reflejo de esas condiciones específicas de discapacidad
en esa propuesta de ley de libertades sexuales que hoy por hoy todavía no las contempla, pese a los aportes que desde el movimiento de la discapacidad hemos trasladado al Gobierno. Queda mucho por hacer, pero gracias a eventos como el que hemos tenido esta mañana y a personas tan comprometidas como lo es Miguel Lorente, desde el pasado viernes también patrono de la Fundación CERMI Mujeres, creemos que se puede lograr. Hasta aquí hemos llegado hoy en nombre de Teresa Palaí, secretaria general de la Fundación 11, y en el mío propio y de la institución que represento aquí, la Fundación CERMI Mujeres. Os damos las gracias a todos y a todas por haber acompañado en este día de hoy a nuestras entidades para abordar el tema de la violencia machista y de cómo combatirla. Muchísimas gracias y felicidades, Miguel. Gracias a todos y a todas. Gracias por tu asistencia.